Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a esta conferencia que es muy interesante, dado que cada vez hay mayor conciencia de las mujeres de cuidar su salud después de cuidar la salud pues, de todos sus chiquitos, que debe ser pues una paternidad, una maternidad pues compartida, pero muchas veces las mujeres se descuidan, pero justo llegan a esta etapa del climaterio, donde se producen algunos cambios importantes que es necesario considerar. Y para ello les presento a la doctora Laura Key Lagarde Santillán y la licenciada en nutrición Paola Barrios Trejo, que nos van a hablar de este tema y cómo mejorar la alimentación en esta etapa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto presentar a nuestras ponentes del día de hoy. La doctora Lagarde, Key Lagarde Santillán, licenciatura en Medicina por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Asimismo cuenta con la maestría en Nutrición Clínica en Estudios de Posgrado de Puebla, también con el Diplomado en Nutrición Clínica y Funcional por la Universidad La Salle. Y bueno, tomó una capacitación en suplementos relevantes para la salud o simple mercadotecnia. Esto por Sunbite Education y por la Fundación de Obesidad, Diabetes y Síndrome Metabólico. Asimismo, está certificada por el American Laser Institute, esto por él para uso de láser ginecológico, y actualmente es consultora privada y es investigadora voluntaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Asimismo, a nuestra siguiente ponente, que es la licenciada en nutrición Paola Barrios Trejo. Ella cuenta con la licenciatura en nutrición por la Universidad Anáhuac de México, Plantel Sur. Actualmente está realizando su servicio social en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ha participado en el primer y segundo Congreso Virtual Interanáhuac con el título Nutrición como Pilar en la Salud. También ha recibido el premio a la excelencia académica en grado notable, esto por la Universidad de Anáhuac. Y bueno, actualmente es investigadora voluntaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Sin más preámbulos, damos comienzo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. El tema del que vamos a hablar es muy interesante y muy importante. Vamos a hablar de nutrición y climaterio. Es importante que para hablar de nutrición y climaterio tengamos algunas bases médicas y después vamos a pasar al tema de nutrición en el climaterio. Vamos a empezar hablando de que el climaterio tiene diferentes nombres. Puede ser transición menopáusica, puede ser perimenopausia. Lo pueden encontrar como cualquiera de ellos. El climaterio es un proceso de envejecimiento en donde la mujer va a pasar de la etapa reproductiva a la no reproductiva. Es una disminución endocrinológica progresiva que nos va a llevar al último periodo menstrual y que siempre va a llevar consigo una senescencia ovárica. La edad de la menopausia en general es entre los 45 y los 55 años. En promedio va a ser a los 49 años y va a iniciar con una irregularidad del ciclo menstrual hasta un año después del cese. En promedio dura entre 4 y 8 años. La menopausia es una fecha únicamente. Sin embargo, la perimenopausia, el climaterio, pues es un periodo, ¿no? Este promedio de 4 a 8 años que dura. Tenemos diferentes hormonas que es importante mencionar, las vamos a utilizar en un segundo, en un diagrama muy básico que vamos a revisar. Y bueno, vamos a ver que tenemos a la GnRH que se produce en la granulosa ovárica, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Vamos a tener LH, que es la hormona luteinizante que se libera en la hipófisis. FSH, que también se libera en la hipófisis, es la hormona folículo estimulante. Estrógeno y progesterona, así como la inhibina, se van a liberar en el ovario. Tenemos que conocer que existe el eje hipotalámico hipoficiario ovárico y aquí vamos a empezar con la liberación de GnRH en el núcleo arqueado del hipotálamo basal medial. Esta GnRH que liberamos se va a unir a los receptores de GnRH en la hipófisis y va a haber una liberación cíclica de FSH y de LH. Esto nos va a dar una producción ovárica de estrógenos, de progesterona y de inhibina.
Y aquí hay una retroalimentación positiva y negativa. Entonces, siempre es importante conocer por qué se dan estos cambios. El sistema Stroh es un sistema en el que podemos encontrar las diferentes etapas por las que pasa la mujer. Entonces vamos a empezar desde la menarquía, la primera menstruación, y aquí vamos a tener el -5, -4, -3, que es la edad reproductiva de la mujer. Tenemos la edad reproductiva temprana, media y tardía. La duración de estas etapas pues va a ser variable, y por ejemplo en la etapa -5, que va a ser la edad reproductiva temprana, pues va a haber cambios en el ciclo menstrual, puede ser variable, puede ser regular, y la FSH regular, cuando nosotros lo medimos en la fase folicular, va a ser de menos de 10. Y ya en la etapa media y tardía, vamos a ver que los ciclos menstruales deben ser regulares. La FSH en la etapa reproductiva media va a ser de menos de 10, pero ya en la tardía va a ser de más de 10. Vamos a encontrar la etapa -1 y -2, en donde vamos a encontrar que es la transición perimenopáusica y puede ser una etapa inicial y una etapa avanzada, en donde podemos encontrar duraciones variables, pero podemos encontrar diferentes cambios en el ciclo menstrual. Lo vamos a mencionar en un segundito, pero puede haber que haya periodos de amenorrea de más de 60 días, o puede ser también que haya cambios de hasta 7 días con diferencia de la norma. Aquí, en general, va a empezar a aumentar la FSH a más de 10. Vamos a encontrar que el último periodo menstrual, pues va a ser esta fecha de la última menstruación únicamente. Y entonces vamos a ver que desde un año y podemos encontrar pues, una amenorrea de 12 meses, ¿no? Y entonces esa es la última menstruación, y tiene que no haber menstruación por 12 meses. Si yo tuve mi última menstruación hace 8 meses y volví a arreglar, esa no fue mi menopausia, ¿ok? Vamos a tener la etapa +2, que va a ser ya una etapa tardía, y vamos a encontrar que pues por lo general la FSH se eleva hasta más de 40. Lo que estábamos mencionando hace un segundo, puede haber variaciones entre más o menos 7 días, puede haber más o menos 60 días. Y en la de transición menopáusica temprana, en la etapa -2, vamos a ver que los niveles de FSH van a aumentar un poquito. Esto va a ayudar a que mejore la respuesta folicular ovárica, que va a aumentar los niveles de estrógeno. Este aumento de FSH casi siempre es atribuida a una disminución de la secreción de inhibina ovárica. Y vamos a ver este aumento de más o menos 25. En la etapa +1A vamos a ver que ya va a cesar esta producción de progesterona ovárica, los niveles de estrógeno van a fluctuar y van a disminuir de manera gradual, y con la insuficiencia ovárica de la menopausia o en la etapa +1B más bien, vamos a ver que hay un cese de la liberación de hormona esteroide ovárica. Aquí esto es importante porque va a abrir el circuito de retroalimentación negativa, y esto nos va a dar que la GnRH se libera con una frecuencia y una amplitud máxima. Esto lo que causa es que los niveles de FSH y de LH aumenten hasta 4 veces más en los años reproductivos. Lo que decíamos, puede ser hasta más de 40. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico en estas pacientes? Es muy importante. Siempre debe ser una historia clínica enfocada a la edad de la paciente. Tenemos que ver qué trastornos menstruales está teniendo la paciente, qué síntomas vasomotores está teniendo, los vamos a ver en un segundo. Las manifestaciones genitourinarias son súper importantes. Puede haber mucha sequedad vaginal, por ejemplo. Esto nos da la presencia de infecciones muy frecuentes, entonces es importante controlar. Puede haber alteraciones también al tener relaciones sexuales, por ejemplo. Puede haber trastornos psicológicos que son muy importantes y hay que diagnosticarlos a tiempo para que las mujeres puedan tener una mejor calidad de vida. Y los factores de riesgo hay que valorarlos de una manera muy importante en estos pacientes. El laboratorio, ¿por qué está entre signos de interrogación? Pues porque la realidad es que estamos acostumbrados a que este tipo de padecimientos o de etapas en la vida o cualquier otra cosa debe de ser diagnosticada con un laboratorio, y no necesariamente es cierto. Podemos tomar los niveles, es verdad, pero la realidad es que la clínica va a ser más importante en estas pacientes. Los síntomas vasomotores que podemos encontrar en estas pacientes
Pueden ser los bochornos, pueden ser sudoraciones, pueden ser alteraciones del sueño. Las alteraciones del sueño son muy frecuentes en estos pacientes. Puede haber ansiedad, depresión, puede haber cambios de humor o alteraciones cognitivas. Las alteraciones cognitivas son súper importantes también. Manifestaciones genitourinarias, lo que decíamos, la sequedad vaginal pues puede traernos alteraciones de infecciones frecuentes, pueden tener molestias al tener relaciones sexuales. Entonces, la verdad es que debemos de controlarlo y debemos de ver qué síntomas está teniendo esta paciente. Los factores de riesgo que debemos de evaluar en estos pacientes se dividen en modificables y no modificables. No podemos modificar nuestra raza, ¿no? No podemos modificar una menopausia que se indujo por algún tratamiento, por ejemplo. No podemos modificar una menopausia temprana, por ejemplo, que sucede. No podemos, pues, cambiar un padecimiento que ya tiene la paciente, ¿no? Ya tiene hipertensión, ya tiene diabetes, pero sí podemos controlar, es lo importante. Los modificables pueden ser la obesidad. La obesidad es muy importante controlarla porque los síntomas vasomotores van a ser muy importantes en estos pacientes. Se presentan mucho más cuando las pacientes tienen un índice de masa corporal de más de 27. Si podemos llevarlas a un índice de masa corporal más bajo, pues van a mejorar sus síntomas incluso si no damos un tratamiento. El tabaquismo también es un factor de riesgo que debemos tomar en cuenta. Una mujer que fuma más de 20 cigarrillos por día va a aumentar el riesgo de que su masa ósea no sea la adecuada, van a aumentar las fracturas, va a disminuir la absorción de calcio, va a aumentar también el riesgo de una resequedad vaginal. El tabaco pues también se va a asociar a que la menopausia empiece entre 1 y 2 años temprano. Esto pues claramente no es bueno, ¿no? Porque entre más temprano inicie, pues más vamos a tener estas alteraciones, más vamos a tener una disminución de la masa ósea, etcétera. Es importante que también veamos el sedentarismo, la actividad física que tiene nuestra paciente. Aquí no está escrito, pero la escolaridad de la paciente, los factores ambientales. No es lo mismo una paciente que vive en México que una que vive en África, que una paciente que vive en Estados Unidos, ¿no? Entonces es importante valorar. La historia, comentábamos, de ansiedad y depresión es importante valorarla, es un gran factor de riesgo para las pacientes. Debemos ver si tienen ansiedad, depresión, siempre hacer una historia clínica dirigida a estos. La actividad física, pues bueno, también hay que valorarla, lo que decíamos hace un segundo, pues porque reduce los síntomas vasomotores también. La inactividad, pues también es un factor de riesgo casi tan grande como el tabaquismo. Las pacientes que tienen actividad física, que no son sedentarias, tienen una mejor regulación del peso, de la presión arterial, del metabolismo de la glucosa, del perfil de lípidos. Entonces, si podemos modificar esto, vamos a modificar muchas cosas en estas pacientes. El hipoestrogenismo tiene muchas alteraciones en el cuerpo de la mujer. Podemos encontrar cambios muy importantes en el perfil de lípidos, va a aumentar el colesterol total y el LDL, va a disminuir el HDL, vamos a tener alteraciones en el metabolismo de la glucosa, que nos va a llevar a un síndrome metabólico. Y aquí es la pregunta que quisiéramos hacer desde ahorita para que vayamos pensando en algunas respuestas, ¿no? ¿Qué medidas nutricionales podemos tomar para ayudar a estas pacientes? Y es el punto central de esta plática. Los efectos del tratamiento hormonal, usadas a corto plazo, menor a 5 años, podemos ver aquí que tenemos estrógeno con medroxiprogesterona, estradiol con progesterona, estrógenos conjugados o estradiol. Podemos ver que todos van a tener un beneficio sobre los síntomas vasomotores. Todos van a tener un beneficio sobre los síntomas genitourinarios, sobre la sequedad vaginal. Todos van a tener un beneficio en la masa ósea. Todos van a tener un beneficio en el perfil de lípidos. Sin embargo, tenemos que escoger con mucho cuidado cuál es el que vamos a utilizar, porque, por ejemplo, el estrógeno con medroxiprogesterona y el estradiol con progesterona no deberíamos darlos en una paciente que tenga antecedentes de cáncer de mama, por ejemplo. Y, por ejemplo, los estrógenos conjugados y el estradiol sí podríamos darlos, pero si es una paciente que tiene alguna alteración en el útero, por ejemplo, una hiperplasia endometrial, pues entonces deberíamos de considerarlo.
El estrógeno con medroxiprogesterona y los estrógenos conjugados, pues sí nos dan algunos riesgos en pacientes que tienen historia de trombosis venosa profunda, pero podríamos utilizar los otros dos, el estradiol con progesterona y el estradiol. Los objetivos de la terapia hormonal son siempre conservar la masa ósea, siempre mejorar los síntomas vasomotores, siempre vamos a mejorar una atrofia genitourinaria. Es una protección endometrial en las pacientes, entonces las pacientes que tienen esta hiperplasia que ya diagnosticamos y todo, pues nos van a dar una protección endometrial, van a mejorar los bioquímicos, entonces siempre es importante que demos una terapia hormonal. La terapia hormonal combinada se va a indicar para reducir precisamente este riesgo de hiperplasia o de cáncer de endometrio. Tenemos contraindicaciones importantes, como pueden ser el cáncer hormonodependiente de mama y de endometrio. Esto sí debemos de valorarlo y de considerar a las pacientes que se les va a dar. Las pacientes que tienen trombofilias, hiperplasias endometriales, sobre todo cuando no se han hecho estudios para ver qué está pasando ahí, antecedentes de eventos tromboembólicos, que ya vimos que hay que elegir muy bien lo que vamos a dar o no vamos a dar en estos pacientes. El sangrado uterino anormal no diagnosticado, si no han hecho estudios, si no han visto qué está pasando ahí, que va un poco de la mano con la hiperplasia endometrial, pues no deberíamos empezar a dar tratamiento hormonal. Tabaquismo y obesidad. Bueno, aquí pues es un poco que tengamos en cuenta que podemos dar todo a la vez, ¿no? O sea, actividad física, tratamiento médico, tratamiento nutricional, no es que no les demos nada, ¿no? Una insuficiencia venosa, una insuficiencia hepática, pues también es algo que tenemos que considerar de manera importante. Una paciente que tenga un antecedente de cardiopatía isquémica, también necesitamos valorarlo. Una litiasis vesicular o una hipertensión no controlada, que es lo que les decía, pues una hipertensión no es una contraindicación para dar terapia hormonal. Si está descontrolada, sí. Hay que primero controlar esa presión y ya después podemos dar el tratamiento. Tenemos diferentes efectos secundarios de la terapia hormonal, como pueden ser mareos, puede ser distensión abdominal, puede ser náusea, cambios en la forma de la córnea. Esto me voló la cabeza, como estos cambios hormonales pueden darnos hasta cambios en la córnea. Y estos cambios pueden dar alteraciones en la visión. Entonces necesitamos también ver si nuestra paciente está teniendo estas alteraciones para enviarla con el oftalmólogo. La sensibilidad mamaria, sangrados uterinos que puede volver a iniciar o puede regresar. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, el dar una terapia hormonal siempre va a disminuir los eventos cardiovasculares. Entonces hay que dar tratamiento a estos pacientes. Hay fármacos no hormonales, ¿no? La terapia hormonal siempre es una terapia de primera elección. Siempre debemos dar terapia hormonal a las pacientes, mínimo valorarla, a ver si tienen factores de riesgo, pero también tenemos algunas opciones que son no hormonales, como pueden ser los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, que nos van a ayudar a controlar los síntomas depresivos, los síntomas vasomotores, y aquí podemos tener la paroxetina, la venlafaxina, la sertralina, escitalopram, fluoxetina o gabapentina y pregabalina. También tenemos la vitamina D, el calcio y entre signos de interrogación, como vamos a varios aquí, los fitoestrógenos. Es importante que conozcamos cómo darlos, cómo, si debemos darlos, ¿no? Esto lo vamos a ver en un segundo en la parte de nutrición, pero es una parte importante. La evaluación integral de la paciente va a iniciar siempre con una citología cervical, ver si su papá Nicolau es normal, si tenemos, no sé, alguna alteración, algún NIC, por ejemplo, una neoplasia, alguna cosa que esté pasando ahí que nos esté contraindicando dar una terapia hormonal. Es importante ver una mastografía por las mismas razones. Vemos que el tener un cáncer de mama hormonodependiente pues es una contraindicación para dar terapia hormonal, entonces hay que valorarla. La densitometría ósea, que ya vimos que puede bajar mucho la densidad ósea, entonces hay que valorarla siempre. Un ultrasonido pélvico, por lo que hablábamos de la hiperplasia endometrial. El perfil de lípidos, la TSH y la glucosa. El seguimiento, pues necesitamos tener en cuenta diferentes cosas. Número uno, pues si nosotros no vamos a hacer un diagnóstico haciendo laboratorios, ¿por qué haríamos un seguimiento haciendo laboratorios? Se toman, claro que sí, en ocasiones donde es necesario,
pero para hacer un diagnóstico y un seguimiento en estos pacientes no es necesario. Hay que valorar qué mejoría han tenido estas pacientes, hay que ver cómo está su mastografía, qué tal está el perfil de lípidos, que es lo que buscamos mejorar siempre. ¿Cuándo vamos a mandar a estas pacientes a un segundo nivel de atención? Número 1, cuando tengamos una contraindicación para la terapia hormonal, que ya los hablamos hace un segundo. Cuando estemos dando ya la terapia hormonal y veamos que no hay una respuesta, no hay mejoría en los síntomas, entonces hay que enviarlas a segundo nivel. Una terapia hormonal de larga duración, si nosotros ya lo vimos por 5, 6, 7 años, entonces habría que enviarlas a segundo nivel para que veamos qué es lo que está pasando. Una recidiva de los síntomas después de que quitemos la terapia hormonal también es importante enviarlas porque vamos a ver qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Si necesitamos dar un poco más de tiempo a la terapia, ¿qué está pasando? Y ahora vamos a hablar del tema de nutrición. Parte nutricional, se pueden evitar muchos síntomas y disminuir la prevalencia de enfermedades siguiendo una ingesta adecuada. En esta sección estaremos evaluando el estado de las mujeres climatéricas y también hablaremos de los requerimientos nutricionales. Como ya mencionamos en la presentación anterior, la mujer pasa por varios cambios que pueden afectar su estado nutricional, por lo cual es importante conocer el estado para poder evitar la prevalencia de obesidad, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares y osteoporosis. Para esto se utiliza el ABC de la nutrición. En cuanto a los antropométricos, que se ven cambios en la composición corporal, sobre todo una disminución en la masa musculoesquelética, un aumento en la masa grasa. En los bioquímicos se puede observar resistencia a la insulina y síndrome metabólico. En los clínicos se pueden evaluar signos y síntomas, y en los dietéticos la ingesta en mujeres climatéricas. En los parámetros antropométricos podemos ver que debido a los cambios hormonales hay un aumento de la masa grasa de 0.45 kilogramos al año. También una distribución ginecoide pasa a una androide. De tener una figura de pera, donde se tiene más grasa en las caderas, pasa a ser como una de manzana, teniendo una distribución de obesidad central y teniendo mayores síntomas y una disminución del deseo sexual. Por otro lado, pasa lo contrario en cuanto a la masa magra, que disminuye 0.2 kilogramos al año, y esto puede causar sarcopenia. Aquí se ejemplifica el cambio de la distribución androide, y la cual aumenta la prevalencia de 1% al año. Para la medición se utiliza el índice de cintura-cadera, que es un método sencillo y muy confiable, donde se divide la circunferencia de cintura a la altura umbilical entre la circunferencia de cadera a la altura de la cresta ilíaca. Y si esta es mayor a 0.8, podemos decir que esta mujer tiene una distribución androide, la cual se asocia a mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, hiperinsulinemia, diabetes mellitus y accidentes cerebrovasculares. A la pérdida de músculo esquelético se le llama sarcopenia. Esto puede causar caídas, fracturas, deterioro funcional y discapacidad física. Para medirla se utiliza este instrumento que se llama dinamómetro, en el cual la paciente lo aprieta, y si es menor a 18 kilogramos se puede sospechar de sarcopenia. En la evaluación bioquímica se enfoca principalmente en el perfil lipídico, la glucosa y la hemoglobina glucosilada, que nos pueden indicar posible síndrome metabólico, aterosclerosis, resistencia a la insulina y prediabetes. Lo anterior son parámetros que podemos modificar por medio de cambios al estilo de vida y la alimentación, como lo vamos a mencionar posteriormente. Entonces, si alguno de estos valores se encuentra en concentraciones que no están aquí, nos indica este riesgo y es muy importante cuidarlos. Para la evaluación clínica, aquí se retoman los síntomas ya mencionados de gran importancia, como son los periodos menstruales irregulares, la sequedad vaginal, los sofocos, los escalofríos, los sudores nocturnos, los problemas de sueño, cambios en el estado de ánimo, el aumento de peso, la piel seca y la acantosis nigricans, que es la coloración de un tono más oscuro y puede indicar la resistencia a la insulina. En general, en las mujeres climatéricas existe un patrón de consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares simples. Esto tiene repercusiones en la dieta de las mujeres y sobre todo en los síntomas, ya que pueden causar inflamación a través de la activación del sistema inmune, lo que puede agravar los síntomas, sobre todo los psicológicos, los vasomotores, los urogenitales y los somáticos,
Y también la inflamación puede causar enfermedades crónicas como la obesidad, enfermedades cardiovasculares y el síndrome metabólico. Por lo tanto, se ha visto que una dieta alta en consumo de cereales, verduras y frutas puede combatir este estrés oxidativo y al mismo tiempo disminuir la inflamación por su contenido en vitaminas y minerales. Por medio de la nutrición, entonces se pueden abarcar estos 4 problemas. Puede disminuir las alteraciones metabólicas, sobre todo la prevalencia de síndrome metabólico y obesidad. Puede prevenir la osteoporosis por medio de un adecuado consumo de calcio y vitamina D. Puede reducir la aparición de síntomas, sobre todo los sofocos y la depresión. Y por último, puede prevenir la sarcopenia por medio de un adecuado aporte de proteína y la realización de actividad física. En cuanto a las recomendaciones nutricionales, en cuanto a los hidratos de carbono, existen pocos estudios que evalúen su consumo en mujeres climatéricas, pero se ha visto que un alto consumo de hidratos de carbono simples y con índice glucémico alto puede agravar los síntomas vasomotores, inducir marcadores inflamatorios, puede causar depresión, ansiedad y sobrepeso y obesidad. Entre los tipos de hidratos de carbono que se recomiendan son aquellos que son compuestos, como los granos enteros, los tubérculos, las verduras y hortalizas y las leguminosas. Se recomienda disminuir el consumo de hidratos de carbono simples, como son los endulzantes, la miel, el jarabe de maíz, el azúcar, los alimentos a base de harina refinada y las bebidas azucaradas. En cuanto a los requerimientos de proteína, se ha observado una fuerte asociación positiva entre la ingesta de proteína animal y la masa muscular o el índice de masa muscular esquelética en mujeres climatéricas, mientras que la relación entre la ingesta de proteína vegetal es menor o puede ser más débil. Por lo tanto, se recomienda el consumo de 1 gramo al kilogramo al día para mantener la masa musculoesquelética y para la prevención de la pérdida, la recomendación de 1.1 a 1.5 gramos por kilogramos al día. En cuanto a la proteína, como mencionamos, se recomienda de origen animal, como son la carne, el pescado, el huevo, la leche y derivados y los mariscos por su alto valor biológico. De origen vegetal se pueden encontrar los legumbres, las nueces y semillas, los cereales y los productos de soya. Se pueden combinar las leguminosas y los cereales, obteniendo lisina y metionina, que son aminoácidos esenciales, y así se puede aumentar el valor biológico de la proteína. Como el perfil lipídico se altera, hay un aumento de LDL, el colesterol total y triglicéridos y disminuye el HDL, se recomienda una dieta cardioprotectora de estilo mediterráneo, en donde las grasas monoinsaturadas sean de un aporte menor al 20%, las poliinsaturadas menor al 10% y las saturadas menor al 7%. Las grasas monoinsaturadas son líquidas a temperatura ambiente y tienden a solidificarse en ambientes fríos. Estos pueden ser las nueces, el aguacate, el aceite de oliva, el cártamo, el girasol y la mantequilla de cacahuate. Por otro lado, las grasas poliinsaturadas son aquellas que nos aportan omegas 3 y se encuentran mayormente en pescados como el salmón, el arenque, el atún blanco y la trucha, o en aceites como el maíz, el de soya, las semillas o el aceite de linaza, las semillas de girasol, entre otros. Las grasas saturadas son aquellas que debemos evitar o reducir su consumo. Son sólidas a temperatura ambiente y tienden a aumentar el colesterol. Se encuentran en productos lácteos enteros, como son el helado, la mantequilla, el aceite de palma y de coco, en alimentos fritos, en carnes grasosas o procesadas como la salchicha, el chorizo y la carne de hamburguesa. En cuanto a las recomendaciones de omega 3, se ha visto que tienden a disminuir sus concentraciones en mujeres climatéricas. Estos son importantes porque tienen una actividad antiinflamatoria, cardioprotectora y sensibilizante a la insulina. También pueden proteger enfermedades como obesidad y síndrome metabólico y contra síntomas climatéricos. La suplementación se recomienda de 1.2 gramos al día y es importante que la etiqueta del suplemento tenga EPA y DHA, que son los ácidos grasos esenciales que necesitamos. Antes de hablar de la recomendación de vitamina D y calcio, hay que tocar el tema de la fisiopatología de la osteoporosis para entender por qué estos niveles disminuyen en mujeres climatéricas. Hay una disminución de estrógenos general. Esto ocasiona una falta de conversión a calcitrol, que es el metabolito activo de la vitamina D, por una disminución de la enzima que lo activa. Esto al mismo tiempo disminuye la absorción de calcio intestinal y al mismo tiempo la resorción de calcio renal.
Lo anterior disminuye la hormona paratormona y esto es lo que causa una disminución de calcio en todo el organismo y una pérdida mineral ósea. Hay estudios que dicen que el 20% de esta pérdida mineral ósea se da en esta etapa. Por eso es muy importante el aporte de vitamina D para evitar justo la deficiencia de calcio y evitar la osteoporosis. En cuanto a la recomendación de vitamina D, va de 700 a 1000 unidades internacionales al día o se puede alcanzar por medio de la alimentación en pescados como el salmón, en hongos, en quesos, la yema de huevo o en hígado. Por otro lado, el calcio se recomienda 1200 miligramos al día o también se puede encontrar en productos lácteos, en el huevo o verduras como la col rizada, en sardinas, pero es muy importante que se consuman los huesos. El ácido fólico también se recomienda porque existe un aumento de homocisteína en estas mujeres. Y una recomendación, un buen aporte nos puede ayudar para prevenir la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la depresión y los sofocos. Y la suplementación es de 400 microgramos al día. El magnesio también es muy importante, ya que es un catión que aparte que ayuda a más de 300 vías metabólicas, justo la disminución de estrógenos causa una deficiencia de magnesio, lo que causa una inhibición de crecimiento de osteoblastos y un aumento de número de osteoclastos. También hay una disminución en la absorción intestinal y la reabsorción renal. Entonces, de magnesio se recomiendan 350 miligramos al día. Esta tabla de micronutrimentos resume todo lo que hablamos anteriormente sobre el efecto del micronutrimento, el requerimiento y la suplementación. La vitamina D es importante porque mejora la función muscular y la capacidad funcional, el ácido fólico porque previene la aparición de síntomas y enfermedades, el calcio para el fortalecimiento de huesos y evitar la osteoporosis y el magnesio porque mejora la densidad ósea. También existen otras sustancias, como son los polifenoles, que nos pueden ayudar en esta etapa. Estos son un grupo de más de 8000 pigmentos que se diferencian por el grupo fenólico y tienen actividad antioxidante, antiinflamatoria, antitrombótica, antiviral, anticancerígena, antialérgica y son moduladoras de la respuesta del sistema inmune. Se encuentran en frutos rojos, en la uva, en el vino, en el café, en el té verde y en el chocolate. Dentro de estos grupos de polifenoles se encuentran las isoflavonas, que son un grupo de fitoestrógenos que, como podemos ver en la imagen, tienen una estructura muy similar a la de los estrógenos y se pueden unir a los receptores alfa y beta con menor actividad. Y estos isoflavonas nos pueden prevenir contra la aterosclerosis, aumenta la densidad mineral ósea, inhiben la proliferación de células y promueven la actividad y funciones de macrófagos y linfocitos. En cuanto a la dosis, hay mucha discrepancia, ya que se ha visto que, por ejemplo, 120 miligramos pueden reducir la tasa de pérdida de hueso. Por el contrario, 70 miligramos pueden reducir los síntomas climatéricos y 50 miligramos pueden tener efectos endocrinos significativos. Por lo tanto, no hay un consenso en la dosis y el tiempo que se puede administrar esta suplementación. Por lo tanto, se recomienda más alcanzarlo por el consumo de alimentos. También existen otras alternativas muy escuchadas en esta época, como son el ginkgo biloba, que es un extracto del árbol con el mismo nombre, y se ha visto que tiene efectos positivos en la memoria y a nivel cognitivo con 250 miligramos sobre mililitro, pero carece de estudios. Por otro lado, la raíz de valeriana puede reducir los sofocos si se administra 250 miligramos, pero también hace falta más estudios aún en animales. El jengibre puede mejorar los síntomas climatéricos de 12.27 miligramos al día. Y por último, el ginseng. Se ha visto que de 300 hasta 3000 miligramos puede mejorar el deseo sexual y los sofocos. Por lo tanto, no se ha determinado ni la dosis ni la frecuencia. En cuanto a la actividad física, estas son las recomendaciones de las guías. La OMS recomienda en conjunto la actividad aeróbica y anaeróbica, que sea la aeróbica de 150 a 300 minutos de actividad de intensidad moderada a la semana, en conjunto de 2 a 3 días a la semana de actividad anaeróbica moderada. Las guías de práctica clínica recomiendan la actividad física aeróbica, 30 minutos diarios e ir aumentando por semana los tiempos. Por último, el Colegio Americano de Medicina Deportiva recomienda la actividad física aeróbica,
5 días a la semana de intensidad moderada o 3 días a la semana de intensidad vigorosa. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues la actividad física aeróbica tiene efectos positivos, ya que puede mejorar la obesidad abdominal, aproximadamente en un IMC de 3.5%, mejora el perfil lipídico, disminuyendo los triglicéridos y aumentando el colesterol HDL, reduce la presión arterial y reduce la prevalencia de presentar síndrome metabólico. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación? Se recomienda una actividad física aeróbica moderada, 150 a 300 minutos a la semana, puede ser caminata ligera, bicicleta o baile, o ya sea vigorosa, 75 a 150 minutos a la semana, que puede ser natación o básquetbol. En cuanto a la actividad física anaeróbica, este tiene beneficios ya que puede disminuir los síntomas climatéricos, mejora el área del hueso compacto y disminuye la pérdida del hueso esponjoso. También se encarga el mantenimiento de la masa magra. En cuanto a la recomendación, es igualmente de intensidad moderada, 2 a 3 veces a la semana, en conjunto con la actividad física aeróbica. De tipo puede ser pesas, calistenia y bandas de resistencia. Si la mujer no realiza actividad física, podemos iniciar con pequeños cambios, ya sea levantarse del asiento cada 30 a 40 minutos, procurar ir a pie a los lugares que tenga más cerca y evitar usar el elevador y preferir el uso de escaleras, si es posible. Una vez implementados estos cambios, puede iniciar con 10 minutos de actividad física de intensidad leve, de 2 a 3 veces a la semana, e ir aumentando de 5 a 10 minutos hasta alcanzar los 30 minutos, perdón. Una vez alcanzados los 30 minutos, puede cambiar la intensidad y realizar de 4 o 5 días a la semana. Estos son los mensajes que queremos que se lleven, que son que el climaterio es una etapa en la vida de la mujer que conlleva diversos cambios que pueden aumentar la prevalencia de varias enfermedades. Por medio de cambios al estilo de vida, tratamiento farmacológico y seguimiento de un plan nutricional, se puede mejorar la sintomatología y disminuir la prevalencia de dichas enfermedades. No es necesaria la medición de hormonas y el tratamiento hormonal se debe dar lo más pronto posible por la menor cantidad de tiempo posible. Agradecemos a la doctora María del Pilar Milke García por la invitación a esta conferencia y estos son nuestros datos de contacto. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por su participación. Hay algunas preguntas interesantes en el chat que se generaron por toda la información que comentaron. Comentan del tratamiento hormonal, ¿cuánto tiempo se da? Hola, ¿qué tal? Listo. Bueno, el tratamiento hormonal lo debemos dar, depende de la paciente. Yo les podría decir que se puede dar a largo plazo, podemos darlo por varios años y aquí el punto es que cuidemos mucho la masa ósea, que estemos cuidando bien el estado clínico de la paciente y mientras todo se encuentre bien podemos seguirlo dando. La realidad es que, bueno, pues no tenemos hormonas, hay que seguirlas dando el tiempo necesario. Para la licenciada Paola Barrios, ¿sí es recomendable suplementar por medio de multivitamínicos en estos pacientes o solo es con una buena alimentación? ¿Qué piensa? Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación y a todos los que están conectados. Y en mi opinión, si lleva la paciente una muy buena alimentación variada con diferentes frutas, verduras, con todo lo que es necesario, no es necesario pues suplementar, pero si vemos que la alimentación es deficiente, que falta en nutrimentos, que no consume todos los grupos, sí es necesario sobre todo para evitar todos los síntomas ya mencionados y para que en esta etapa sea pues no tenga que sea de estrés y no lleve algunos riesgos. Muchas gracias. Una paciente que no tiene síntomas de menopausia, ¿necesitaría recibir el tratamiento también? Bueno, es que aquí hay diferentes cosas. Una cosa es el hecho de que tengamos síntomas, que tengamos bochornos, que tengamos todo esto que hablamos, pero también tiene mucho que ver lo que hablamos de los huesos, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, una paciente que ya está en su menopausia, que ya cumplió el año de no tener una menstruación, pues está teniendo también problemas con la absorción de calcio, entonces hay que revisar también todos esos parámetros, no solamente tener síntomas, sino también ver cómo está la densitometría para ver si necesitamos mejorar un poco con este tratamiento hormonal. Muchas gracias. ¿Qué tipo de magnesio se recomienda? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, si ya es necesario suplementar, generalmente se recomienda el citrato de magnesio, el aspartato de magnesio, ya que estos son fácilmente absorbidas por el organismo. También el fluoruro de magnesio y los suplementos los pueden encontrar en farmacias o en supermercados. Sí. Gracias. ¿Hay algo establecido de que a quién se le da tratamiento con isoflavonas? La realidad es que no que yo lo sepa, o sea, que haya como una indicación precisa, pero sí puede prolongar un poco, por ejemplo, la fecha de la menopausia y también puede mejorar mucho los síntomas. Entonces, más bien yo valoraría a esta paciente para ver si tiene factores de riesgo y todo esto que hablamos, y ya de ahí decidir si vamos a dar un tratamiento hormonal o si podemos apoyarnos un poco de estas isoflavonas, pero depende mucho de estos factores de riesgo que tenga el paciente. Una mujer de 40 años que le realizaron una oophorectomía bilateral, es decir, una resección de ovarios, si necesita ella recibir tratamiento hormonal. Sí, claro, y de hecho, si nosotros lo pensamos de esta manera, es a una paciente de 30 años le quitaron los ovarios, no tiene esta producción de hormona, también necesita recibir tratamiento. Y me parece todavía más importante cuando este es el caso, porque están demasiado jóvenes como para empezar una menopausia, tienen mucho más años para desarrollar cualquiera de las cosas de las que hablamos. Entonces, siempre, cuando nosotros tenemos que se dejan de generar hormonas por la causa que sea, hay que dar tratamiento para que no tengan tanto tiempo para generar síntomas. En la página del instituto y una felicitación de parte de, bueno, desde Acapulco Guerrero a las ponentes y a los investigadores voluntarios. Los fitoestrógenos de la soya son recomendables en estas pacientes y además, ¿en qué otros alimentos se pueden introducir la alimentación de estos pacientes? Sí, sí, claro, las isoflavonas de la soya son, bueno, es recomendable consumir la soya, ya que se ha visto que puede reducir los síntomas de la menopausia. Entonces, pues es fácil agregarlo a la dieta de estas mujeres. Y bueno, ¿qué otros alimentos consumir? Pues principalmente enfocarnos en aquellos que sean fuentes de calcio y de vitamina D, por pues la gran prevalencia de osteoporosis en estas mujeres, ¿no? Entonces, pues básicamente de lácteos y varias fuentes de vitamina D. Muchas gracias. La toma de suplementos hace que, o sea, cuando lo estamos pensando, se requiere un estudio clínico previo. Para la toma de suplementos, en realidad no es necesario, ya que pueden llegar a ser costosos y pues básicamente es
observar la alimentación, ¿no? ¿Qué es lo que está deficiente? ¿Qué es lo que no tiene? Entonces, ver qué alimento falta y qué es lo que puede estar faltando ya como nutriente, ¿no? O sea, si faltan frutas y verduras, pues qué está faltando como nutriente. Entonces, básicamente observar la alimentación y no es necesario antes de suplementar realizar un estudio clínico, un estudio en laboratorio, es más bien observar bien la historia clínica del paciente y analizarla. Muchas gracias. En pacientes con presencia de lodo biliar, ¿se puede indicar la terapia de reemplazo hormonal? Sí, sí podemos indicar la terapia de reemplazo hormonal, hay que estar vigilando al paciente, pero también es importante que tomemos en cuenta lo que mencionamos del perfil de lípidos. Entonces, si el perfil de lípidos va empeorando en estos pacientes, también estamos empeorando este rollo de la vesícula, entonces hacemos un ciclo vicioso. Diría que si se lo diéramos, mejorar el perfil de lípidos y vigilar cómo está la vesícula durante este tiempo. Sí, también el consumo de fibra puede mejorar un poco, ¿no? La contractilidad de la vesícula biliar y también pues vigilar el peso, que la disminución de peso no sea como muy rápida en estos pacientes, que hay ejercicio, pero pues sí tratar de evitar esto. A ver, también otra pregunta: ¿qué suplementos alimenticios en el mercado son más recomendados en esta etapa de menopausia de la mujer, sin mucha publicidad, que lo que contengan, digamos? Pues sí, justo como mencionó la doctora, pues son los que le haga falta a la paciente, ¿no? O sea, no puedo mencionar marcas, pero pues es básicamente observar cuál es el componente, en qué cantidad, qué es la cantidad que necesita en ese momento y observar, por ejemplo, con cuántas pastillas lo alcanza. Hay varias en farmacias o en supermercados están y hay varios multivitamínicos o luego vienen el calcio con la vitamina D en un solo suplemento. Entonces, es mucho fijarnos en la etiqueta. Entonces, si compras uno que tiene calcio y vitamina D, pues tal vez no sea necesario aparte comprar otro de calcio teniéndola ahí. Entonces es mucho leer la etiqueta y saber qué es lo que necesita la paciente o, bueno, la mujer en ese momento. Sí, actualmente hay como una guerra, ¿no? De farmacéuticas que agregan uno y otra sustancia para ser como la ventaja, y unos que agregan los probióticos, que bueno, los probióticos se indican en todas las etapas de la vida, ¿no? Nada más que quizá esto que hiciera la diferencia contra otros suplementos. Lo que está muy bien demostrado es lo del calcio, la vitamina D, que en general, aunque seamos un país tropical con bastante sol, pues no estamos expuestos, las personas que vivimos en la ciudad, al sol. Entonces, pues calcio y vitamina D es lo de siempre, ¿no? Y también, como comentaba la doctora Lagarde, de unos suplementos que pueden ayudar a disminuir los síntomas de la menopausia, ¿no? A ver, una mujer con cáncer cervicouterino de 53 años y tratamiento finalizado para esto, se encuentra en su etapa pues, de recesión, de inactivación de la enfermedad. ¿Se puede dar algún tratamiento hormonal o solo con la alimentación, ya que tienes la menopausia por el tratamiento? ¿Sería recomendable darle tratamiento hormonal o solo con la alimentación? Híjole, este es un caso muy particular y que creo que sí hay que comentarlo como puntualmente con el médico que ha llevado el tratamiento, pero sí les puedo decir que, bueno, la verdad es que llevar una buena alimentación va a tener muchos beneficios. Tal vez ahí sí convendría tener en cuenta las isoflavonas y todo, pero es muy particular. Habría que ver, pues, qué tipo de cáncer cervicouterino, qué tratamiento se dio justamente. eh, Hay muchas cosas que ver ahí. Entonces, básicamente yo en este momento te podría decir que llevar una buena alimentación, tal vez alguna suplementación si es que lo necesitara. Bueno, en este momento sí, pero es muy particular. Otra pregunta para la doctora Lagarde: si se contrapone la terapia hormonal en esta etapa con el tratamiento anticonceptivo por miomatosis.
Es una pregunta súper interesante porque hay diferentes tipos de tratamientos también para la miomatosis. La realidad es que cuando nosotros empezamos en el periodo de menopausia, lo común es que los miomas se vayan haciendo pequeños porque ya no tenemos el efecto hormonal. Entonces, ¿qué pasa? Si podemos seguir tomando el tratamiento, se ajusta un poco a la edad de la vida por el especialista, pero lo común es que vayan bajando los miomas. Entonces, si esa es la finalidad, un poco no que sí vayan bajando de tamaño, pero la realidad es que no tiene nada que ver uno con la otra, podemos seguir dando el tratamiento y los miomas únicamente con el periodo de la menopausia. Se oye con mucho eco. Muchas gracias. Si la suplementación de vitamina D tiene alguna contraindicación. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, sí está contraindicada. Generalmente cuando hay un trastorno de malabsorción en el intestino o existen niveles altos de calcio. También ahí está contraindicada la suplementación. Algunos casos de hipercalcemia o algo así. A ver, del Hospital General de Tula, la relación del hipotiroidismo con la menopausia. Algunos tips para controlar su estabilidad. Híjole, también es una muy buena pregunta. Aquí también, bueno, lo que tenemos que hacer entonces en estas pacientes, como lo dijimos al momento de estar haciendo el diagnóstico, es ver cómo está la TSH. Y si nos regresamos un poco a la presentación, es que en estas pacientes, el hecho de mejorar el peso, de mejorar la alimentación, nos van a ayudar a tener un buen control, porque estas hormonas tiroideas dependen del peso corporal. Entonces, entre mejor peso corporal tengamos, entre una mejor distribución tengamos, va a ser un mejor control. Entonces, llevar una buena alimentación, realizar suficiente ejercicio, nos va a ayudar a tener este control. Digo, además, si es necesario y si se debe de dar, pues el, dar también el tratamiento adecuado, ¿no? Hay preguntas muy particulares como alguien que tiene trombosis, padece obesidad y es vegetariana, ¿qué tipo de dieta es recomendable? ¿Algún suplemento? Muchas gracias por la pregunta. Ahí lo tendría que evaluar una nutrióloga más a fondo, pues conocer a la paciente, pero así a grandes rasgos, pues es pues reducir la obesidad, bajar pues el peso, pero respetar su estilo de vida vegetariano. Por ejemplo, podemos suplementos, pues tendría que suplementarse si no consume carne ni nada de eso, podría ser vitamina B12, a veces es necesario hierro, depende mucho de la alimentación y de cómo lo está haciendo, ¿no? Entonces debería de realizarse un estudio a fondo de la paciente, pero sí, suplemento sería B12, hierro, depende de la paciente. Paseando de nuestra sección de preguntas a agradecimientos, Fer, por favor, leer los agradecimientos de nuestras valiosas ponentes. Claro que sí, con mucho gusto. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorga la presente constancia a la doctora Laura Key Lagarde Santillán y a la licenciada en nutrición Paola Barrios Trejo por su brillante participación con el tema Climaterio y Nutrición, Ciudad de México, 29 de agosto del 2023. Les agradecemos mucho por su tiempo y sobre todo por compartir con nosotros su conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión.